meses sin vernos, debido a que el anterior tuvimos que suspender, aunque momentáneamente por causa de una enfermedad de Mila, y debido también a que, bueno, pues en esta ocasión que toca, os presento a Paco, pues lo que es natural que son los martes, pues va a resultar que es jueves. Puede que por este motivo nos encontremos como nos encontramos hoy, con pues cierto bajón de asistencia, pero no desanimarse porque es normal, ¿eh? No pasa nada, seguro que la próxima haremos mejor, y desde luego a Paco tampoco le importa demasiado, que está acostumbrado a estas cosas y más, ¿no? Oye, yo antes de presentar a Paco, bueno, comentaros un poquito que el próximo tema que vamos a hacer, que hacemos, va a ser el 14 de abril. Sí. Aunque en los programas está el 7 de abril, no tuvimos en cuenta la situación un poquito que es nada más pasar las Navidades, o sea, la Semana Santa, y en este sentido, pues el Palacio de Canal está cerrado, con lo cual tuvimos que traspasar y tenemos que traspasar al 14. Esto pues no será, como digo, el 7 de abril, sino el 14. En principio, como también sabemos que en esta escuela asiste, y hay gente que también pertenece a la escuela y asiste a esta escuela, gente republicana, y como es precisamente un día especial, el 14 de abril, pues se intentó pasar para el día siguiente, 15, pero no pudo ser, ¿eh? El tema que veremos será sobre ese, en abril, recuperación económica. ¿De qué recuperación se habla, no? Y eso, ¿por qué no podemos? Porque traemos a una persona que se llama Carlos Sánchez Mato, que es presidente de ATAC de Madrid, con lo cual ese motivo nos lleva un poquito a que sea el día 14. En cualquier caso, cualquier celebración o cualquier cosa se puede plantear a quien tenga posibilidades y todo esto de que lo que se vaya a hacer ese día se adelante antes de las 8, ¿vale? Entonces, sin más, presentaros a Paco Roda. Paco Roda es licenciado en Historia Contemporánea, es trabajador social del Ayuntamiento de Pamplona y trabaja también y está en el equipo de nuestra amiga Begoña Pérez, de la UNA, ¿eh? No es la primera vez que viene, es un amigo de esta escuela, ya vino ya hace 12 o 13 años, por ahí, ¿no? Y él va a disertar un poquito sobre el tema de hoy, ¿eh? Que es la mercantilización de lo social y sus consecuencias. Entonces, bueno, como sabéis un poquito, lo de siempre, después de la exposición, aproximadamente 3/4 de hora por ahí, para tener luego un coloquio, y ya sabéis que cerramos a las 9:30 en punto. Eso es obligado y ya está. Pero sin más, yo os dejo con Paco. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y gracias por volverme a invitar, a confiar en lo que os pueda decir. Y ahora me entero que tengo 3/4 de hora. Ya voy a ir a toda pastilla. Bueno, lo primero, bueno, también agradecer a la Escuela Social y a los organizadores y todas esas cosas que se suelen decir, que si no lo dices quedas bastante mal, y si lo dices quedas como un resultón, pero prefiero quedar como un resultón que como un mal queda. Entonces, dicho esto, yo podía haber traído aquí, con este título tan sugerente, pues una serie de datos absolutamente demoledores de la privatización y de la privatización encubierta y de la agenda oculta de todo el modelo privatizador que hay en el Estado, en Navarra, con sus más y sus menos. Pero eso realmente creo que es sabido. Es decir, nunca se han sabido tantas cosas como ahora. Nunca se han nombrado las cosas con tanta intensidad como ahora. Nunca se han dicho las cosas tan a las claras como ahora. Es decir, nunca se ha identificado la actual situación tan magníficamente como ahora. Es la democracia de la opinión,
porque hay una superdemocracia de la opinión, pero luego tiene muy poco efecto el que se nombren y se digan las cosas. No tiene ninguna trascendencia. Podéis poner a Calvo, a Barcina, a Sanz, a la izquierda, a la derecha, podéis sacar corruptelas por arriba, por abajo, no va a pasar absolutamente nada, o muy poco. No sé si Osasuna le va a pasar algo, va a desaparecer el club o se va a hundir el mundo con eso, pero poco más. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he traído una exposición que igual no responde al título, pero yo creo que sí. No sé si responde al título, pero yo creo que responde a la idea. Y la idea es, sabidos los datos, busquemos por qué ocurren las cosas y qué efectos secundarios tienen las cosas, ¿no? Y sobre todo, en qué contexto se producen. Es decir, mi idea ha sido un poco como la agenda oculta de por qué se mueven las cosas como se mueven en este terreno de la privatización, de la crisis, de la deuda, de cómo están cambiando las cosas. Por ahí va un poco, ¿no? Entonces, cuando me dijeron la mercantilización de lo social y la privatización de lo social, pues yo lo primero que dije, no se puede entender la privatización de lo social sin nombrar la privatización de lo personal, que es algo posiblemente que no nos damos cuenta, pero tenemos una absoluta privatización personal. No es ser individualistas, es algo más, ya lo veremos. Es decir, no se puede entender la privatización de lo social sin entender que nosotros mismos y nosotras mismas también estamos privatizados. Es algo que un tipo que se llamaba Foucault, no sé si os suena de algo, ya identificó como la biopolítica, que también que es un término raro, pero muy antiguo. Si eso da tiempo, luego lo vemos. Los cambios de paradigma. Esto está muy claro, es decir, están cambiando los paradigmas y los modelos de comportamiento, de actitud, de economía, de cómo nos enfrentamos a la economía, de cómo nos enfrentamos al paro, al desempleo, etc. Y un cambio de paradigma fundamental es que la política está bajo mínimos, por no decir está bueno, pues en los sótanos absolutamente corrompida, pero más que corrompida, no hay ninguna confianza en la política, y sobre todo la política del espacio social y del espacio político tiene muy poca trascendencia. Es decir, la política ha sido desplazada hace años ya por la economía, y de eso vivimos. Y con esta monserga de la economía, que es lo fundamental, que además es infalible, irrefutable y demás, pues eso es lo que prima. Es un pacto a nivel mundial en el que la política se desplaza y los economistas y los grandes poderes económicos son los que dirigen el mundo, ¿no? Es decir, esto es muy poca cosa, es muy poco original, pero es lo que ocurre. Es decir, del pacto, mientras que antes pactábamos las cosas, la historia siempre ha sido, la historia de la humanidad, más o menos, y sobre todo en los últimos 2 siglos, ha sido la historia del pacto entre iguales, desiguales, pero hemos pactado, nos hemos entendido, ¿no? Otra cosa es que luego al final nos hayamos peleado, pero ha habido un intento de pacto. Olvidaros del pacto, no hay ningún pacto. Se acabó el pacto, nada de pactar. Aquí es la imposición pura y dura. Luego, si alguien cree que me paso en estas expresiones, luego lo hablamos en el debate, ¿no? Y eso del pacto pues llevaba también, es decir, cuando había un riesgo, y la sociedad del riesgo es un concepto novedoso de un filósofo y un sociólogo, Ulrich Bell, la sociedad del riesgo se identifica así porque la gente entiende, o los estados entienden que una sociedad que tiene sus mercados, sus dinámicas y sus estructuras genera riesgo en la ciudadanía. Vale, pues esa ciudadanía, en principio, los estados hasta hace 20 años han considerado que a la ciudadanía hay que protegerla, sí o sí, para esos ciudadanos, hay que protegerla. Y entonces se articulan mecanismos de protección a la ciudadanía. Bueno, pues donde estamos ahora es en la absoluta desprotección. Es decir, el riesgo existe igual que antes o más, pero nos enfrentamos, en vez de a la protección ante el riesgo, de todo el modelo de bienestar, a la absoluta desprotección. Yo, por ahí va a ir un poco esto, voy a ir un poco más rápido porque si no... y para entender esto, pues hay que entender cómo surge el estado del bienestar y cómo surge esa crisis en los años 70. Y sí que os quería comentar, bueno, el surgimiento del estado del bienestar, creo que en alguna, igual Begoña ya lo comentaría, bueno, pues el estado del bienestar, al menos el estado del bienestar español,
pues es un estado de bienestar relativamente poco construido porque llega tarde, no así como los estados del bienestar europeo que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un pacto ahí entre las potencias, entre las economías, entre los empresarios, entre la fuerza del capital de trabajo. Y dice, bueno, una vez destruida Europa y una vez que vamos a construir las economías de nuevo, y para construir esto yo capital te ofrezco a ti, clase trabajadora, clase productiva, te ofrezco estas garantías para no tensar esta historia, es decir, nos ajustamos, pactamos y hacemos un estado de bienestar con una serie de prerrogativas, ¿no? Eso en España pues, surge en torno a los años 85, 90, más o menos, y la eclosión ya en los años 90, de los 90 al 2000, pero eso también tiene una crisis que ya es la crisis del estado de bienestar, ¿no? Bueno, el reciente individualismo de consumo, el aumento del crédito y el sucesivo endeudamiento, conceptos así como muy económicos, pero sí que hay una cuestión clave y es el endeudamiento. Esto también merecería quizás otra exposición, porque la deuda, quizás cuando venga el economista de ATAC, pues él seguramente, yo no soy economista y no lo voy a explicar también como él, ¿no? Pero cómo la deuda, cómo el ese vivir por encima de las posibilidades que nos ha dicho Rajoy tantas veces, bueno, pues eso es una perfecta excusa para introducir todos los cambios que se han introducido en la economía y en los diversos sectores, ¿no? Y cómo la deuda funciona como una especie bueno, es el latiguillo que endeudados, luego si estamos endeudados, hemos pecado suficientemente porque hemos gastado por encima de las posibilidades, luego ahora tenemos que penar y tenemos que expiar este pecado que hemos cometido de consumir y de gastar por encima de las posibilidades. Otro elemento fundamental que me parece muy importante nombrarlo, ¿no? El psicologismo de nuestra actual sociedad, ¿no? Que no somos relativamente nuevos en este término de la psicología lo inunda todo, la sociedad está psicologizada. Más que psicologizada, yo creo que la sociedad está psiquiatrizada, es decir, la mayoría de los centros de salud mental, yo no sé cuántos tenéis en Tudela. ¿Cuántos centros de salud mental tenéis en Tudela? ¿Uno? No. Público. ¿Públicos tenéis uno? Pues no sabía yo que tenéis tampoco. Bueno, si vais a los centros de salud mental, las consultas de los psiquiatras han aumentado considerablemente. Y han aumentado considerablemente no porque la gente esté más tocada de la cabeza, sino porque se han psiquiatrizado una serie de problemas sociales y una serie de problemas personales que siempre han sido problemas de orden de estructura. Es decir, yo me quedo en el paro, tú te quedas en el paro y eres un parado. Pero hoy no eres un parado, no eres una parada. Además de un parado y una parada, eres culpable de... Y empiezas a pensar si no tendré yo la culpa de no haber estado en el lugar adecuado a la hora precisa, de no haber hecho lo suficiente para mantener el puesto. Luego hablaremos de eso porque me parece interesante la psiquiatrización del malestar. Es decir, un malestar que es político y es social se desplaza, ¿no? El psicologismo, todo esto de la autoayuda. Y por eso exponía un poco lo de la creación de los estándares emocionales, ¿no? Esto igual es un concepto un poco más novedoso. No sé si conocéis a una socióloga que es marroquí, pero que ella da clases en la Universidad de Tel Aviv. Ha estado alguna vez por Pamplona, se llama Eva Illouz, la construcción del alma moderna, y habla mucho de cómo hoy vivimos mucho con la emoción. Y no es que seamos más emocionales, sino que nos están vendiendo emociones para seguir subsistiendo, ¿no? Con todo esto, ¿dónde voy? A que poco a poco la realidad pura y dura, los problemas puros y duros, el nombrar los problemas con el nombre que tienen, es decir, nombrar al paro por su nombre, y los responsables del desempleo, y los responsables de la corrupción, y los responsables de tantas cosas, dejan de tener presencia pública y política, se les deja de nombrar por lo que son, para girar el análisis o la interpretación de los hechos de estas formas. Bueno, la ruptura del pacto social es otra de las cuestiones que me parecen fundamentales, y esto se puede ver perfectamente, bueno, luego lo hablamos también, si da tiempo,
con la última reforma laboral del 2012, ¿no? La reforma laboral del 2012 rompe absolutamente con la constitución laboral que ha habido siempre, ¿no? Es el Estatuto de los Trabajadores. Ya las sucesivas reformas laborales pues van minando los derechos, ¿no? Pero es que la reforma del 2012 rompe el pacto. Es decir, dice, se acabaron los derechos, aquí el que decide soy yo y se acabó, el capital. Bueno, la revolución neoliberal y sus consecuencias, lo que os comentaba un poco. Cuando estábamos construyendo a nivel estatal el estado del bienestar, en torno a los años 85-90 se produce la revolución neoliberal, que aquí no ocurre tanto porque estamos en plenos procesos de expansión, sino que ocurre fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, y el neoliberalismo, claro, llega mucho antes a Europa, a la Europa rica que al Estado español, ¿no? Y justo cuando estábamos construyendo el estado del bienestar empieza a aparecer la noción del neoliberalismo, pero aquí no nos pilla hasta mucho más tarde, ¿no? Otro elemento que a mí me parece importante es el modelo económico que tenemos. Yo no sé mucho de esto, ya vendrán otros y lo dirán y os lo comentarán, ¿no? Pero lo que sí está claro es que esta es una economía relativamente, bueno, francamente muy deficitaria, muy basada en varios monocultivos, ¿no? Que pongo aquí, como el turismo. No sé si visteis el otro día la prensa y lo que decía que las principales demandas laborales eran camarero, peón y alguna cosa más, pero profesiones muy dignas todas, pero claro, si vamos a ver la calidad de esa profesión, la calidad de ese trabajo, la durabilidad de los trabajos, pues francamente son muy precarios, ¿no? Bueno, nuestro modelo económico se basó en el turismo, se ha basado en el turismo, en la construcción y en el boom inmobiliario, y así nos ha ido. Claro, con estos monocultivos tan frágiles, esto no genera lo suficiente como para llenar la hucha de la seguridad social, porque la hucha de la seguridad social es lo que garantiza que tengamos un buen estado de bienestar, y la hucha de la seguridad social se llena con empleos potentes, con empleos largos, con empleos buenos, con empleos duraderos, con empleos bien pagados, porque eso cotiza mucho más. Yo conozco gente que a lo largo del año pasado tuvo 200 y pico contratos. Eso son contratos basura, hay gente que ni siquiera está contratada. Luego, eso no puede generar economía. Algunas cuestiones que explican un poco relacionadas con la revolución neoliberal, los cambios que se están produciendo, la segmentación del mercado de trabajo en varios mercados globales, ¿no? Hoy, francamente, no hay gente que en su sano juicio piense que va a trabajar toda la vida, a no ser los funcionarios que ya están o ya estamos, y todavía tenemos ahí un poco en la cabeza blindada de que esto es para siempre. No está tan seguro que sea para siempre, no está tan seguro, ahí tenéis el ejemplo de los griegos, pero por supuesto el resto de la población no está pensando ni por asomo que va a tener un trabajo para toda la vida, ni que va a tener un trabajo constante, ni que va a tener el mismo trabajo. Es decir, la mayoría de la gente, y hoy en los jóvenes en la universidad se los planteamos, y todo el mundo piensa que ni va a trabajar en lo que ha estudiado, ni va a trabajar enseguida, espera tener 4, 5, 6 o 7, 8, 9 puestos de trabajo, y desde luego ve su vida laboral absolutamente fragmentada, y desde luego no se la imagina en Pamplona, ni siquiera en Pamplona o en Donosti o en Zaragoza o en Logroño. Se la imagina aquí, pero se la imagina también por ahí y de malas maneras y haciendo cosas que no es capaz de imaginar. O sea, no se imaginan la clásica idea del trabajo que tenían nuestros abuelos. Desde luego esa idea ha desaparecido porque ese tipo de trabajo no existe. Entonces esa segmentación pues es absoluta. Dos ejemplos que están ocurriendo ahora en la realidad navarra, pues Faurecia, todos os sonará esta fábrica de Burlada, de componentes para vehículos y demás, ¿no? Curiosamente, una fábrica que en Francia, porque es una patente francesa, le han dado recientemente el premio a la mejor empresa francesa empleadora.
mientras aquí está despidiendo a 200 familias. ¿Qué les propone? O irse a Polonia, o irse a Paterna, que es una planta que han creado nueva, o irse a Tarazona, aquí cerca, pero una absoluta deslocalización. Que no tenemos que olvidar que aquí también tuvimos nuestra particular deslocalización. Los compañeros aquí presentes de la fábrica de Sanyo, aquello no fue más que la deslocalización de los países de origen que buscaron una localización nueva de mano de obra barata aquí en Tudela, hace años. Eso fue una deslocalización, es decir, los procesos se repiten, ¿no? El predominio de la ideología neoliberal respecto al estado del bienestar, esto es muy importante, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se le acusa al estado del bienestar? De que este estado del bienestar no es sostenible porque hay una crisis financiera, se nos lleva diciendo ya años que hay una crisis financiera, se nos explica por activa y por pasiva cómo ha sido esa crisis financiera y se busca enseguida chivos expiatorios, ¿no? Y uno es este estado del bienestar. Ya sabéis que el estado del bienestar tiene varios pilares, ¿no? La salud, la educación, la vivienda, la garantía de ingresos, las pensiones, el sistema de desempleo, todo ese tipo de grandes pilares de la protección social, ¿no? Enseguida, el estado del bienestar no puede sostenerse con esta crisis financiera, ¿no? Es decir, hay una inviabilidad de este modelo de bienestar, con lo cual hay que recortar. Lo que os comentaba también de la financiarización de la economía y de las vidas, la deuda impuesta como una penitencia. Es que nos hemos creído que la deuda y que hemos gastado por encima de las posibilidades y que no hemos hecho lo correcto, que no hemos pensado las cosas dos veces. Es decir, si os fijáis, Rajoy cuando habla, bueno, Rajoy y todo su equipo se dirige a nosotros y se dirige a nuestras actitudes y nos culpa de esto. Cuando nos dice hemos vivido por encima de las posibilidades, se dirige personalmente, pero no habla de la estructura que ha generado esto, no la nombra, nos lo dice a nosotros, con lo cual nos culpabiliza, con lo cual eso tiene un efecto en la ciudadanía muy importante, porque hay mucha gente que se lo cree. Yo no digo que ni bien ni mal, pero la gente se lo cree, porque todavía hay gente que lo que digan los líderes políticos todavía se lo cree, porque les da valor. Pero si a ti te culpabilizan de una situación y te lo llegas a creer, el mecanismo de dominación es muy perverso y entonces empiezas a funcionar de esa manera. Es decir, la lógica neoliberal comunica bien. Rajoy no es un experto, no es un buen experto, no es un buen comunicador. Últimamente yo creo que lo hace mejor, y cuando digo que lo hace mejor no es que esté cada vez más de acuerdo con él, sino que yo creo que cada vez él le escriben mejor las cosas. Otra cosa es que luego sea un zoquete y se equivoque y no reconozca ni su propia letra. Alguna vez me ha pasado, ¿no? Pero la lógica de neoliberal comunica bien, es decir, busca culpables fáciles, identifica esos culpables y nos proporciona explicaciones muy rápidas a la crisis. Por ejemplo, claro, es que tantos árabes en Tudela, joder, esto no puede ser. O tantos extranjeros, o tantos inmigrantes, pues es que claro, el campo da para lo que da. O las empresas dan para lo que da, y primero los navarros, eso lo han dicho dirigentes nuestros, luego lo nombraremos a alguno por aquí, si nos da tiempo, pero lo han dicho. Es decir, la crisis busca inmediatamente culpables, busca chivos expiatorios, y hay muchos, los sindicatos son otros, ¿no? Culpa todo esto que tienen los sindicatos, que ahora con la crisis andar revolviendo y andar pidiendo más de la cuenta, no se dan cuenta que esto es insostenible, ¿no? Y entonces se busca y se culpabiliza a los sindicatos, ¿no? Pero sobre todo se buscan chivos expiatorios en los cuales identificar las causas de los problemas. Estos son los culpables. Pero si no hubieran venido, ahora tendríamos más para repartir. Eso es el populismo más absoluto, ¿no? Pero tiene una buena lógica. La lógica neoliberal comunica bien porque llega donde llega la emoción, es decir, donde la gente nos movemos, es decir, nos movemos en las emociones. Hay veces que en las ideas nos cuesta más, pero a mí me dicen algo emocional y ya se me mueve, y ahí ya me empieza a activar, ¿no? ¿Cómo se nos dice que la lógica liberal, bueno, es irrefutable y además es justa? Ya hay una crisis económica, y nos sacan números, y nos sacan estadísticas, y nos sacan datos, y nos la ponen encima de la mesa, y nos dicen, muchachos, esto da a lo que da. Esto no hay quien aguante, esto no tiene vuelta atrás, tenemos que ajustar aquí, aquí y aquí, porque no hay más. Hombre, entonces eso es irrefutable, es un discurso que no tiene contrarréplica, o sea, es algo brutal que te lo tienes que comer sí o sí.
Bueno, resulta que eso puede tener sus matices y puede ser abordable. Hay cantidad de gastos que se podrían abordar de otra manera y se podría redistribuir de otra manera. Y lo que cobramos entre todos se podría redistribuir y la fiscalidad se podría cambiar. Otra idea importante, cambiar la dependencia del Estado por la dependencia de los mercados. Es decir, la lógica neoliberal lo que trata de decirnos es: no podéis seguir dependiendo del Estado protector, del Estado social, del Estado que os garantiza protecciones. Eso es insostenible. Luego ese Estado que os garantiza, y ese Estado que garantiza tanta dependencia, es decir, que somos dependientes de ese Estado, de un Estado social y público, esto no es sostenible. Que la gente se empiece a buscar la vida en el mercado, que es donde hay que buscarse en el mercado, porque además hay que activar el mercado y además hay que reflotar los mercados que lo necesitamos. La lógica, vamos apartando el Estado social, el Estado público, el Estado de prestaciones, para ir en busca de los mercados privados. Bueno, ¿qué cambios provoca estas lógicas en las estructuras del estado del bienestar, en diversos sistemas de protección que, como os he comentado, pues sería la salud, la educación, las pensiones, la garantía de ingresos, la renta básica, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, en las políticas de empleo, muy importante, ¿no? Un poco más adelante del pacto, y la concertación y la deslocalización, la imposición y la segmentación laboral. Ya creo que lo hemos comentado. Lo de los sindicatos como chivos expiatorios, a mí esto me parece muy importante, porque ha habido, hay un ataque despiadado contra los sindicatos. Yo creo que hay gente que, y no digo que no haya elementos y no haya circunstancias en las cuales algunos sindicatos no hayan cometido errores. Ahí tenemos el caso de los ERE, de Andalucía y demás. No digo que no hayan cometido errores. Y no digo que no haya prácticas sindicales que no se tengan que revisar. Yo no digo eso. Es más, creo que lo tienen que hacer. Pero de ahí a decir que los sindicatos sobran, claro, es un salto cualitativo muy alto. Muy grande, porque tradicionalmente los sindicatos lo que han hecho históricamente han sido mediar entre el capital y la fuerza de trabajo. Y mediar para que la fuerza de trabajo, de alguna manera, gane posiciones respecto al capital, ¿no? Y esa ha sido una constante histórica y gracias a los sindicatos se han conseguido pues, los avances laborales que se han conseguido, ¿no? Hoy los sindicatos están absolutamente degradados. Es decir, hay una lógica, hay un discurso hegemónico contra los sindicatos y recordáis, no hace mucho, en la última huelga general, Esperanza Aguirre dijo textualmente: los sindicatos caerán como ha caído el muro de Berlín. Lo dijo. ¿Qué hay detrás de esto? Pues hay un intento de cargárselos. Por ahí, en la agenda oculta de ciertos políticos, hay una ley que trataría de eliminar los sindicatos. Hay un documento que elaboraron los empresarios vascos que no está muy claro hasta qué punto salió, no salió, si era cierto o no era cierto, de erradicar o de eliminar a ELA y a LAB en el marco del País Vasco, no Euskal Herria. Bueno, la soledad del trabajador globalizado tiene que ver esto, es decir, en un mercado laboral absolutamente global y segmentado y parcializado, ya no hay trabajadores de grandes empresas unidos frente a la adversidad o frente a la amenaza del despido. Quedan pocas fábricas de grandes trabajadores. La gran mayoría es gente muy deslocalizada, trabajando en solitario, autónomos, es decir, hay un trabajador globalizado que está solo, que no tiene derechos, que no tiene defensas, no tiene enlace sindical, como se decía antes, representante sindical, no tiene nada. El otro día había contratado un viaje y me llama una persona para que me acordara que tenía que hacer el billete y no sé qué. Hablaba castellano con acento chino. Y se me ocurrió preguntarle desde dónde me llamaba. Y me dijo: jo, es que no te lo puedo decir y tal y cual. Que no voy a decir nada. Bueno, hablando así tranquilamente con él, llamaba desde Malasia.
Él era un trabajador malayo que había estado aquí 3 años, había aprendido castellano y estaba allá, y llamaba desde allí, llamaba a todo el territorio nacional, a todas las llamadas, ¿no? Ya no se me ocurrió preguntarle cuánto ganaba porque no me lo iba a decir y me parecería una indecencia preguntarle, ¿no? Pero es el trabajador que responde a unas dinámicas de trabajo absolutamente brutales porque no tienen bueno, son dinámicas muy, muy dispersas, ¿no? Y frente a ese desempleo estructural del cual hoy, pues ya sabéis que en torno al cual a qué cifras andamos, entre el 20 y el 25, pues cómo queda ese desempleado y esa desempleada, y sobre todo qué lógicas hay respecto a los desempleados, desempleadas y respecto al paro, entre comillas, ¿no? Al no trabajo, ¿no? Bueno, pues una gestión individualizada del riesgo. Y bueno, búscate la vida ante la falta y sobre todo ante la falta de protección social, que cada vez es menos. Sabéis que cada vez los parados y las paradas tienen cada vez menos protección, es decir, cada vez tienen menos tiempo de cobro de prestaciones. Pues hay una gestión individualizada del riesgo, te quedas ahí sin proteger y búscate la vida, ¿no? Pero frente a esto, bueno, hay también otra idea y es el autogobierno del sujeto parado. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vas a las oficinas de empleo y aparte, yo recuerdo antes, ibas a las oficinas de empleo, no sé si aquí hay gente que haya hecho cola en la oficina de empleo, haya ido a las oficinas de empleo de antes y haya visto cómo la gente que estaba en las oficinas, la gente hablaba entre sí, y en la cola del paro y dentro, y hablabas y te comunicabas y te decía uno que se había enterado de un trabajo, otro de otro, había como relación dentro de las oficinas del paro. Estoy hablando igual de hace 15 o 20 años, ¿eh? Hoy las oficinas del paro son lugares absolutamente asépticos, como salas de estar, que llegas, te sientas, esperas tu turno, el ordenador te dan, te buscas la oferta, pasas, el funcionario, la funcionaria, te dice usted qué currículum tiene, qué sabe hacer, y te dicen inmediatamente, vale, usted se tiene que activar, tiene que ganar en habilidades, tiene que responder a a una serie de dinámicas, usted tiene que ser activo, dinámico, porque si usted no es activo ni es dinámico, el empleo no va a venir a usted, luego usted se tiene que activar, tiene que formarse de esta y esta manera, tiene usted que lograr unas capacidades. ¿Qué está ocurriendo ahí? Se le está trasladando al sujeto parado, al hombre, a la mujer parada, la responsabilidad de la gestión de su propio paro. Pero nadie nombra quién es el responsable del empleo, del desempleo, nadie nombra los millones de desempleados, nadie busca responsables políticos, nadie le dice a la gente que genera el desempleo, a las estructuras que generan el desempleo, las dinámicas que generan el desempleo, oiga usted, ¿a usted se le ocurre hacer algo clave en políticas activas de empleo? ¿A usted le exigen responsabilidad de algo? Entonces es la autogobernanza, el sujeto es el que se tiene que activar, pero la estructura no se tiene que mover, eso ya no lo tocamos. De ahí viene el autodisciplinamiento, la incentivación psicológica. Es que usted, hombre, igual tiene usted que renovar su currículum, poner determinadas cuestiones, pero ¿esto para qué? ¿Para qué? Si yo sé que no hay empleo, ¿para qué voy a hacer esto? Estamos mareando a la gente y estamos movilizando un sector también de empleo que no va a ningún lado. No va a ningún lado. Si la gente lo que quiere es trabajar. Esta última cuestión, la de desaparecen las condiciones asimétricas del mercado, para visualizar un solo culpable, es un poco lo que os comentaba, ¿no? Esa relación asimétrica entre el empleador y el empleado, que es asimétrica, desaparece, ese conflicto desaparece y entonces el único culpable parece ser que es la gente de estar parada, porque no se oyen otros discursos. Y en torno al desempleo hay también un discurso muy populista y muy culpabilizador. Respecto a las ideas y el uso del lenguaje, no me voy a detener mucho aquí, pero yo creo que es de las cosas más importantes. Si hay algo hoy, yo creo que es determinante en la dominación y en cómo estamos, es algo que no está muy presente en la agenda de los políticos, ni en la agenda de la derecha, ni en la agenda de la izquierda tampoco, creo yo. Y debería estar en la agenda de la izquierda.
y es el uso del lenguaje. Y cómo usando un lenguaje y cómo analizando el lenguaje se construye un discurso hegemónico. Ese es el discurso realmente de la nueva dominación. Hay veces que no se nos domina tanto por estar en una cadena 8 horas y pagándonos menos, que porque el discurso hegemónico nombre las cosas que pasan a su manera, nosotros las entendamos como quiere el poder que las entendamos, las hagamos nuestras y a partir de ahí nosotros mismos reproduzcamos los mecanismos de dominación que el Estado quiere. No sé si se me entiende esto. Entonces, bueno, un ejemplo claro, la crisis, ¿no? Puede ser el más sencillo, ¿no? La crisis es culpa, bueno, pues no es culpa de alguien que ha inflado todo esto. Eso se puede nombrar, se puede decir, pero eso no se toca. Y se empieza a ir poco a poco cayendo, y se empiezan a buscar culpables, que es como os decía antes, ¿no? Y ahí está la clave de la dominación. Ese es el lenguaje populista. Cuando Rajoy les dice a los de Podemos, y yo no soy de Podemos, pero cuando Rajoy les dice a los de Podemos que son los populistas, es que Rajoy sabe que los de Podemos han identificado qué es lo que pasa, y le han puesto palabras, y le han puesto ideas, y le han puesto nombre a las cosas, y se lo han puesto de una manera que no se había puesto antes. Y cuando el dominador se ve descubierto en su estrategia, le dice al otro: tú eres un populista. Eso de excusatio non petita, accusatio manifiesta, ese dicho en latín. Cuando me excuso sin que me lo haya pedido nadie, es que me estoy casi demostrando la acusación. Y en este sentido, bueno, como el lenguaje, pues el estado del bienestar es inútil. Es decir, el estado del bienestar, este que tenemos, pues no resuelve las desigualdades y es costoso, y nos venden eso. Y nos lo llegamos a creer. Hay mucha gente que se cree que el estado del bienestar es muy costoso, y lo es. Y no resuelve las desigualdades, claro que no las resuelve, porque además del estado del bienestar hay que cambiar también las políticas económicas. No resuelve las desigualdades, pero es muy importante para que no aumenten. Y aquí, en la época de bonanza, cuando íbamos a la caja y íbamos a por un crédito de 50.000 euros y nos decía el hombre de la caja: pero 50.000, no será mejor que usted se lleve 100.000. Entonces, claro, se nos hacían los ojos chiribitas y nos cogimos los 100.000, ¿no? Entonces, se me ha ido la idea, por irme, se me ha ido la idea de dónde quería ir. La desigualdad. Ay, me empieza a visitar el doctor Alzheimer. Bueno, sigo para adelante, si me acuerdo, luego lo digo. Es decir, los mecanismos de regulación que garantizan, es decir, el estado del bienestar tiene unos mecanismos que regulan los mercados, regulan las relaciones. Eso no garantiza que no haya desigualdades, pero sí que garantiza que no haya más pobreza. Y en ese sentido, esto es muy importante, que no haya más pobreza. Pero claro, aumenta la pobreza. No sé si Begoña os comentó, os haría alusión a esto. Luego, si tenemos tiempo, aquí tengo datos de pobreza, ¿no? Pero el estado de bienestar lo que genera es, no resuelve las desigualdades, pero no las aumenta, y esto es importante. Bueno, pues frente a esta idea, que es evidente, porque esto es una demostración empírica, el discurso neoliberal y hegemónico dice: no, el estado del bienestar es inútil y no resuelve las desigualdades, luego acabemos con él, porque no vale, y además es costoso, ¿no? Y además es perverso. Además es perverso porque un exceso de protección social y el uso extensivo de las políticas redistributivas hacen del individuo un dependiente del Estado social. Esto se entiende, ¿verdad? Es decir, a más protección, si usted tiene una subvención para vivienda, si usted tiene además una pensión, si usted tiene una ayuda para la dependencia, si usted tiene luego una ayuda para rehabilitar. Olvide, esto hace 20 años era normal que tuviéramos esto. Entendíamos que tener esta serie de protecciones, esta serie de que no son tanto medidas, como diría yo, añadidas, ¿no? Sino que son medidas redistributivas, es decir, porque eso es posible, porque hemos generado en la economía unas dinámicas que lo que hacen es redistribuir
lo que tenemos y redistribuirlo entre todos. No olvidemos que la salud es un elemento de redistribución de la riqueza, las pensiones es un elemento de redistribución, el empleo es un elemento de redistribución, la vivienda es un elemento de redistribución y las políticas que hay en torno a eso, porque si no todo sería muchísimo más caro. Y esa es la redistribución que nos hace más o menos, o nos coloca en posiciones de igualdad, o no la aumenta. Claro, si tú te acabas cargando poco a poco todo eso y además dices eso es perverso y vas incidiendo poco a poco en eso, vas logrando que el lenguaje tenga su efecto, ¿no? Y claro, hay una cuestión, es el exceso de protección social. No están tan protegidos ustedes socialmente porque se van a hacer dependientes del Estado. Entonces lo digo con lo que decía antes, háganse dependientes del mercado, no se hagan dependientes del Estado. De ahí que piensen que la cultura de la subvención y la ayuda frenan el progreso social. Porque el estado del bienestar es algo más que la venta de productos, ya lo decía, es algo más que esos sistemas, ¿no? Es una manera de hacer política, de entender la política y sobre todo es una manera de entender la vida social, y una manera de entender las relaciones sociales del Estado con la ciudadanía. ¿Cómo vamos de tiempo? Son menos cuarto, hasta las 9 entonces. Sí, vale. Bueno, el sistema educativo. Otra de las cuestiones que también han cambiado, ¿no? De las necesidades de la humanización a las necesidades del mercado. Os cuento cómo, bueno, no sé si os suena esto del 3+2, universitario, suena a la gente más joven, sí, ¿no? Ahora tenemos en la universidad los grados. Antes eran las licenciaturas, que eran de 5 años, 5 o 6, vino Bolonia y nos quedamos en 4 años, en grados, ¿no? Ahora la idea es acabar con los grados y volver a grados de 3 años más másteres de 2. ¿Esto a qué os suena? A pagar más, a pagar mucho más y a elitizar las universidades. El otro día se reunieron, bueno, una de mis jefas, la del Departamento de Trabajo Social, hicieron reunión de directores de departamentos a nivel estatal. Claro, hay universidades que no pueden implantar el grado, que no pueden implantar los másteres. El grado vale, supongamos hacer 3 años, vale 6.000 euros. Becados, ¿no? Tiene una cantidad. Pero hacerlo con el máster vale 3 veces más que hay que pagar. ¿Quién va a poder pagar? Pues los hijos de las clases pudientes que puedan acceder. Y los que no, se quedarán con el grado, con lo cual no tendrán acceso a los puestos de trabajo. Y no olvidemos que también quien está detrás de esta reforma del 3+2 son las principales empresas, el IBEX 35 y demás, que a su vez tienen por detrás las grandes universidades privadas, porque si los estudiantes de lo público no van a poder entrar en lo público, habrá otros que vayan a lo privado, que serán los que monten el 3+2. Es un juego perverso en el cual, como siempre, es una elitización. Volvemos hacia atrás. Si hace 30, 40 años la esperanza de mis padres era que yo estudiara en la universidad y lo consiguieron, bueno, gente más joven que yo, sería un válido para gente más joven que yo. Y esa universalización de la universidad y de los estudios universitarios, que no hay una generación tan formada como la que hay ahora, y eso os doy fe, y sobre todo las mujeres son brutales en cómo están formadas y cómo le ganan a los hombres, eso también es verdad, ¿eh? Si hace 30 años la idea de ir a la universidad y de que fuera la gente de la universidad y se universalizó, hoy con esto es una vuelta hacia atrás. La gente dejará de ir a la universidad, o sea, será más inaccesible la universidad. Y esto es muy importante, porque esto sí que genera desigualdad, porque genera desigualdad en la medida que no vas, que no te formas y que no llegas a buenos empleos, porque entonces te vas a quedar en los empleos más bajos. Y en este sentido es una privatización encubierta de la universidad, y son las universidades que lo pueden hacer, lo van a hacer. En la legitimidad de la protección social, algunas cosas ya hemos dicho, ¿no? Cómo cada uno se nos dice que es dueño de su vida y responde de ella. Es decir, la gente se resuelve en términos emocionales aspectos públicos. Como esta idea de
que tiene mucho que ver con estos conceptos. La autoayuda, ¿os suena? Estos conceptos de los libros de autoayuda y de las psicoterapias y del positivismo. No sé si hay alguien aquí que le guste todo eso. Yo mil perdones por lo que voy a decir, con todos mis respetos, pero todas estas cosas de la autoayuda y demás son una mandanga. A mí me parece, y respeto mucho a quien lo practique, y si te vale bien, pues excelente. Pero detrás de esto hay un engaño. Y lo grave no es que uno se sienta engañado, cada uno puede confiar en lo que quiera. Pero si yo en un libro de autoayuda pongo toda mi esperanza de cambiar la vida, mi vida, me estoy equivocando. Igual me viene bien, igual me vale, y no pasa nada porque me valga. En términos emocionales está bien, pero me están desplazando, los verdaderos problemas se me están desplazando a que yo resuelva en mi relación con un libro de autoayuda gravísimos problemas de relación que tengo con el mundo. Es decir, si yo no tengo empleo y hay lumbreras que me dicen no tenga usted problema, léase usted este libro, que hay 4 o 5 ideas que le van a venir de maravilla. No se acueste con dificultades, mantenga el sueño, no porque, es decir, usted mantenga buen sueño aunque esté parado. Y esas pistas que dan los libros de autoayuda en clave positivista, en clave positiva, pues muy bien, me vendrán bien, pero no nombran lo que tienen que nombrar. Mire usted, yo estoy parado y necesito que alguien me proteja, necesito un subsidio más allá de los 426 y esto tiene unos responsables y yo lo que quiero es trabajar. Y cuando yo trabaje, me puedo seguir leyendo el libro de autoayuda, me vendrá mejor, pero primero trabajo. Es decir, cómo se nos dice que somos dueños de nuestra vida, además se nos vende como la posibilidad de convertirnos en seres autónomos. Es decir, gozo de autonomía porque además soy dueño de mi vida. Lo pongo en duda. Puedo tener la sensación anímica o emocional de que sí. Incluso yo mismo me lo he llegado a creer alguna vez. Pero luego, no sé. Bueno, ¿hacia dónde caminamos? Hacia una protección social, solo para los muy necesitados. Es decir, tenemos un estado social o de prestaciones. Yo no sé si sabéis lo que es la renta básica, las pensiones, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues para acceder a este tipo de cuestiones del sistema de garantía de rentas que se llama, claro, cada vez nos piden más requisitos para poder acceder a las cosas. Cada vez eso es un camino más inescrutable, ¿no? Y nos piden más requisitos, ¿no? Es decir, cada vez tenemos que demostrar más que nos merecemos aquella prestación que hay en el mercado de lo social. Claro, esto viene porque hay poco dinero, porque primero los de casa, porque... y de tal manera que caminamos hacia una protección social solo para los muy necesitados. Como creo que es la tendencia también en la salud. En la salud caminamos hacia eso. Si esto no cambia, si no gira y si no somos capaces de hacerlo girar. Es decir, Cataluña, por ejemplo, está absolutamente privatizada. A nivel de sanidad está absolutamente privatizada, lleva mucho tiempo. Y lo público que hay solamente recoge a la ciudadanía con menos recursos, porque el resto de gente se ha ido a las privadas. Es el modelo americano, pero el modelo americano lleva mucho tiempo. Si algo bueno, de las cosas buenas que se atrevió Obama, el presidente norteamericano, fue como reto hacer la reforma sanitaria. Y la reforma sanitaria consistía en universalizar la sanidad en Estados Unidos, el paradigma de la privatización, porque había 50 millones de norteamericanos que no tenían ningún sistema de salud. Y Obama dijo, esto es insoportable para mí, que me he vendido como la ley de la igualdad y de la justicia entre todos los norteamericanos y norteamericanas. Y planteó una reforma sanitaria, porque la salud, es decir, lo público que había, lo poco público que había, recogía a la gente más, pues a los más pobres de Estados Unidos. Y él lo que quería era abrir a esos 50 millones de americanos, ¿no? Y tuvo sus... ahora no sé cómo está, pero tuvo sus grandes detractores. ¿Por qué? Pues porque los congresistas norteamericanos, la gran mayoría de congresistas norteamericanos, de los cuales dependía aprobar la ley de salud universal de Estados Unidos, eran los dueños de las grandes farmacéuticas y eran los dueños de los laboratorios,
que eran los que estaban dando la pasta y los que siguen dando pasta. Y no hay más, no hay más. Y 50 millones de americanos que dejan de consumir, o posibles consumidores de un sistema de mercado privado, que pasan al mercado público y gratuito, es mucho dinero. Y sobre todo es la ruina de muchos congresistas. No hay más lecturas. Vamos un poco más para adelante. Esto lo hemos visto. Bueno, se abre paso cada vez más la idea de la privatización de los servicios públicos, la ruptura del pacto social de solidaridad. Creo que también hemos visto cómo la solidaridad es un valor a la baja. Y eso que yo creo que hay elementos que indican que la gente sigue siendo solidaria. Vuelvo a nombrar el tema de Faurecia, porque lo tengo cerca, porque un cuñado mío lo han despedido con este envite, ¿no? Y me decían que habían hecho una caja de resistencia, porque los sindicatos que había, pues, no funcionaban a esos niveles y habían hecho una caja de resistencia. Los bares de alrededor, un día les estaban dando comida gratis, es decir, iban al bar y a todos los que iban les daban el menú gratis. Los bares les estaban poniendo la consumición al 50%. Bueno, había como mecanismos de solidaridad que yo creo que se han ido rompiendo poco a poco. Es decir, la solidaridad es algo absolutamente... yo no la veo por ningún sitio. Sí que veo nuevas solidaridades que si da tiempo luego me voy a ir un poco con pena de ideas que creo que son interesantes. Sí que hay nuevas solidaridades en el terreno de lo voluntario. Es decir, como lo público, y ahora me salto bien, como lo público se está yendo de muchos sitios, es decir, lo público está dejando de tener presencia, ese hueco que deja lo público, la intervención pública, lo está rellenando el tercer sector. Las iniciativas sociales, el voluntariado, algunas ideas por ahí que hay novedosas, el París 365, no sé si os suena de Pamplona, comedores sociales, Cáritas con sus múltiples campañas. Es decir, como lo público tiene tantos huecos, se ha destrozado tanto de lo público, y eso que en Navarra no se ha destrozado tanto, todo hay que decirlo. Con esto no quiero decir que no se haya destrozado, no se ha destrozado tanto como en otros sitios, pero también. Lo que os decía, que como lo público se está destrozando tanto, hay un nuevo mercado también para el tercer sector que está copando esas responsabilidades que tiene lo público y que está dejando por falta de presupuesto o por los recortes. Y ahí hay una nueva solidaridad encubierta también de neoprivatización del tercer sector. ¿Me entendéis un poco por dónde voy? Entonces hay una serie de iniciativas que intentan ser solidarias, pero que están, a mi parecer, cometiendo el error de reproducir acciones y dinámicas asistencialistas. La gente no necesita asistencia, ni necesita caridad, ni necesita solidaridad, al menos instalada como manera constante de hacer las cosas. La gente necesita volver a tener derechos y volver a tener justicia social y volver a tener reconocida la ciudadanía que está perdiendo. No sé si me... ¿Sí? Bueno, todo esto creo que lo hemos visto en la política social del Estado social al Estado penal. Sí que se abandona la idea de los derechos, de lo social, y cada vez este Estado se convierte penaliza más. Es decir, hoy no es, aparte de que los jueces, yo creo que cada vez ponen el punto de mira, tienen muy en cuenta la corrupción, y de hecho pues todos los casos de corrupción están también teniendo, bueno, también tienen yo creo que tienen su parte positiva, pero en ese sentido también yo creo que el Estado también es cada vez más penal, cada vez nos penaliza más, nos exige más, nos controla más. Es decir, la parte de derechos sociales y de derechos ciudadanos y de derechos políticos va desapareciendo para incorporarse un nuevo Estado penal, la ley Mordaza. Esta ley que prohíbe absolutamente todo, que firmar un policía, o firmar una acción, o protestar, o hacer un escrache, cosas que antes a nadie se le hubiera ocurrido que eso fuera un delito, hoy vuelve a ser delito. De un Estado de derechos y de un Estado social a un Estado penal.
Bueno, el Estado en qué se fija cuando hablamos de lo privado, de lo público y lo privado. Bueno, pues se fija en lo que es rentable, ¿no? A nivel de Estado social, ¿no? Y de políticas sociales y de Estado de bienestar. Se fija, pues, si hay algún sector de la población que es rentable para el Estado social, ese es la tercera edad. Afortunadamente vamos a llegar a unos índices demográficos en el que las mujeres van a vivir 87 y nosotros 2 años menos, 85. Por ejemplo, en la pirámide de población de Pamplona de este año, hace 10 años no había ninguna persona en Pamplona de más de 100 años y hoy hay casi 300 personas que tienen más de 100 años, 101, por ahí, ¿no? Como a punto de cumplir. Pero esto pone, esto aparte del discurso también, y ese es otro ejemplo, aparte del discurso de que va a haber muchos viejos y muchas viejas, muchos abuelos, muchas abuelas, mucha población adulta y mucha población pensionista y no vamos a tener, porque además que no tenemos empleo, pues hay que mantener a muchos pensionistas. Este argumento os lo creéis, ¿no? ¿Y alguien puede poner algo en contra? Racionalmente, ¿alguien puede poner algo en contra? A que cuando os dicen eso no os queda más remedio que creeros. Esta es una idea que poca gente la puede rebatir. Poca gente, así, y no os estoy llamando ignorantes ni nada, entenderme, poca gente con parámetros normales de análisis, ¿no? Pues te dicen, si de aquí a 15 años la mayoría de la población va a tener más de 65 y hay que darles pensiones, no van a trabajar, no hay empleo y somos 4 pelados por abajo, pues dime tú dónde sacamos la pasta. Claro, ese argumento que es brutal, te callas y dices, pues tendrá razón. O los empiezan a matar a todos o esto no chuta. Pues es mentira, tiene solución. Tiene solución. Tiene solución porque la hucha de la seguridad social se llena fundamentalmente con las aportaciones de los empresarios y de los trabajadores y trabajadoras. Fundamentalmente con eso. Si tú no tienes buenos empleos, si tú en el país no tienes buenos empleos, no tienes buenos trabajos de calidad, no tienes trabajos duraderos, las cotizaciones a la seguridad social no entran. Si además tú tienes un índice de economía sumergida del 35-40%, eso no entra. Y si además tú tienes un sistema fiscal en el cual las grandes fortunas, y diréis, bueno, ya está, ya ha dicho lo que ha dicho mucha más gente. Pero es verdad, las grandes fortunas tienen que cotizar y las grandes fortunas tienen que pagar, porque para eso son grandes fortunas, para eso ganan, pues que ganen un poco menos. Grandes fortunas medianas y pequeñas. Hay cuentas. Si eso se hace, la hucha de la seguridad social da de sobra. Porque hace 50 años se decía esto mismo y había mucha menos gente trabajando y funcionaba la seguridad social, empezó a funcionar. Luego el sistema, la clave no es de la idea demográfica, se utiliza la demografía como un elemento de engaño, pero no es demográfico el problema es económico y de distribución. Bueno, creo que como veis que me voy adelantando al mercado de la asistencialización, el tercer sector, las nuevas formas de asistencialización y la generación del buenismo social. Hay que ser buenos, hay que ser colaboradores, tenemos que dar limosnas, tenemos que ingresar en cuentas, tenemos que meter en la hucha de las tiendas que nos encontramos por ahí, cuando Cáritas nos dice para determinada campaña hacer, yo no digo que no hagáis nada de eso, simplemente que pensemos que ahí hay unas formas de solidaridad que están ocultando los auténticos responsables de esta situación. Entonces, si lo vamos a compensar con esto y vamos de buen rollo, pues vale, vamos de buen rollo, pero que sepamos que es buen rollo, nada más. Que lo otro es hacer las cosas de una manera. Bueno, las prestaciones sociales, ¿no? Pues en vez de tener derecho, ahora nos las tenemos que merecer. A ver si en este ejemplo me quiero detener un poco. La RIS, la renta de inclusión social, ¿sabéis lo que es? No tenéis por qué saberlo, ¿eh? Mejor que no lo sepáis. Es como
cuando te quedas sin ingresos, eso para los navarros, y las navarras, cuando nos quedamos sin ingresos y nos quedamos sin empleo, y nos quedamos sin el paro, sin el subsidio, y no tenemos absolutamente ya donde agarrarnos, la familia no nos echa una mano excepto al cuello por la última cena que tuvimos, y no tenemos ahorros, pues tendríamos que acudir a los servicios sociales a solicitar esta ayuda, que es la renta de inclusión social, que en Navarra son 548 euros por persona, ¿no? Esto sí que vais a los servicios sociales de aquí de Tudela, planteáis la situación y si cumplís los requisitos os la dan durante 6 meses. Y luego durante otros 6, así hasta 30 meses. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con esta ayuda social? Maroto es el alcalde de Vitoria. Y en Vitoria hay una cosa parecida a esta, porque todas las comunidades tienen su particular renta de inclusión social. En Vascongadas, allá tienen la renta de garantía de ingresos. Y el alcalde de Vitoria lleva como una temporada diciendo que claro, que es que en Vitoria-Gasteiz hay muchos inmigrantes y son los que se están llevando la renta básica. Que esos inmigrantes la cobran y se van a Marruecos, viven en Marruecos y claro, pasan a Ceuta y la cobran en Ceuta y se vuelven a Marruecos. Que de eso hay así, dice Maroto. Que claro, que primero son los de Vitoria, que es decir, una serie de elementos muy populistas, pero que calan en la población. Y allí, el consejero navarro de Políticas Sociales, respecto a esta ley, dijo exactamente el otro día lo mismo. El otro día se aprobó un nuevo cambio de esta ley. Y entonces dijo, con el cambio que ustedes han propuesto, y le dijo a toda la oposición, porque había propuesto toda la oposición, incluido el Partido Socialista, le dijo, con eso lo que vais a conseguir es que nos vamos a tener que gastar 36 millones más. Claro, mejora mucho esta prestación, pero ya les dijo, vamos a gastar 36 millones más. Desde luego allí el consejero no se le ocurrió reconocer lo que se estaba perdiendo con el Reino Arena. Ese faraónico, no sé si lo habéis visto, que tenemos en Pamplona, un monumental palacio de deportes que ni se ha estrenado, ni creo que se estrene. O sea, eso es una ruina. Y eso está costando una pasta. Bueno, eso y más cosas, ¿no? Bueno, pues cómo los inmigrantes son los chivos expiatorios, y cómo pues las protecciones sociales, como os decía, buscan nuevas explicaciones. Creo que esto ya lo he dicho, del ciudadano al asegurado. Bueno, con respecto a la salud, yo creo que el tema de la salud, en el sistema de salud, posiblemente sea el sistema que más se ha privatizado. Sea el sistema que más se ha privatizado en casi toda España. Fundamentalmente ya sabéis que hay comunidades como Valencia y Madrid. Cataluña ya estaba privatizada por CIU, pero como estas dos comunidades pues están absolutamente privatizadas, la gestión de los hospitales está en manos privadas, ¿no? Y como hay una idea que conlleva esto, es decir, el ciudadano antes era ciudadano y tenía derecho a la sanidad. Poco a poco el discurso neoliberal lo que está consiguiendo es decir, y tú tenías derecho a la sanidad porque eras un ciudadano o una ciudadana. Es decir, la ciudadanía nos garantizaba el acceso al sistema de salud. La idea es, poco a poco se está incluyendo, y eso está pasando aquí, tú tendrás derecho al sistema de salud en la medida que justifique que trabajes. Fijaos el cambio. Es decir, pero si no trabajas, te quedas sin sanidad. Es decir, aquella idea de que tú eras ciudadano o ciudadana y por eso tenías derecho a la salud y al sistema de salud con todas sus prestaciones, poco a poco se va limando. Como a los pensionistas les han bajado la pensión. ¿Quién de aquí es pensionista? ¿No te han bajado la pensión? Pero no por la bajada de pensión, sino porque tienes que pagar los medicamentos. Y pagar medicamentos, al cabo del mes, es una bajada de la pensión. Pero es introducir que tú tienes que participar del coste de la salud, cosa que no se había hecho nunca, y cosa que un sistema público no debe permitir, porque son derechos de ciudadanía.
saque usted dinero donde sea, ya le diremos dónde lo tiene que sacar. Pero desde luego no lo saque otra vez ni de mí, ni de que usted me diga que tengo que trabajar para tener derecho al sistema de salud. Un ejemplo, por ejemplo, es el cheque servicio. No sé si sabéis lo que es el cheque servicio. El cheque servicio en el sistema de dependencia se nos concede, a determinadas familias se les concede, pues igual por la situación de dependencia que tiene la persona, el gobierno de Navarra dice, bueno, tiene usted aquí 400 euros, se lo vamos a dar todos los meses. Este es un cheque y usted se lo gasta donde usted quiera. Ese donde usted quiera tiene que tener relación con el dependiente que tiene en casa y por el cual le han dado los 400 euros. Bueno, pues si yo tengo a esa persona, tengo a mi madre, por ejemplo, me dan 400 euros, y yo lo que quiero es llevarla a una residencia, voy a la residencia y le digo, tenga usted, me han dado el cheque servicio con los 400 euros y mete usted a mi madre aquí. Es un ejemplo un poco burdo, pero para que lo entendáis. Posiblemente el de la residencia me dirá, pero hombre, ¿usted en qué mundo vive con 400 euros? ¿Usted quiere dejarme aquí a su madre para toda la vida? Usted me paga a mí. Y fijaos lo que está ocurriendo. Esa residencia que es privada añade 600 euros de ganancia más los 400 que le doy yo. ¿Entendéis? Un poco el cheque servicio tiene esa... Y luego también hay otros ejemplos. Bueno, también hay otras aplicaciones, pero el cheque servicio busca eso. ¿Con esto qué está pasando? Pues que se privatiza sectores de la sanidad muy importante. Y la sanidad está muy privatizada en Navarra. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta. Es decir, que tenemos 3 residencias públicas en toda Navarra, que el resto son privadas. Que el resto de abuelos y abuelas están en residencias privadas. Otra cosa es que el gobierno de Navarra pague algo de los abuelos y abuelas que tenemos, pero eso está en manos privadas. ¿Me paro? Sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer una cosa? A ver. Dejaste lo que me faltaba. Bueno, ¿es posible que esto cambie? Para finalizar. Vale, pues depende de los movimientos financieros y económicos, de eso no vamos a poder escapar, de la propia marcha de la economía y sus principales dinámicas macro y micro, eso yo creo que se entiende, pero yo creo que sobre todo de la propia fuerza de la gente y de sus prioridades vitales. Es decir, que o volvemos a recuperar la fuerza, a inventar nuevas formas de lucha, y esto es impepinable. Creeros, la historia, si ha avanzado, es porque hemos movilizado, hemos luchado. Entender la lucha como queráis, pero o nos movemos o esto no cambia. Es decir, una parte sustancial del cambio pasa por la lucha y por la resistencia. El fenómeno Podemos, y vuelvo a insistir, no soy de Podemos, aunque me gusten algunas cosas de Podemos, ha revolucionado el mundo político, porque identifica cosas y pone a los políticos clásicos contra las cuerdas y les amenaza. Y son movimientos de resistencia. Y nada más. No sé. No copio muchas cosas. Gracias, Paco, muy interesante. Vamos a hacer un poquito como siempre, igual hacemos, si os parece, recogemos, como andamos mal de tiempo, unas preguntitas todas seguidas y así, pues bueno, contestan. Y tenemos que ser, eso sí, tenemos que ser bastante estrictos con el horario, porque dependemos de otra persona y tiene sus horarios. Entonces, oye, yo ¿quién quiere comentar algo? Voy a romper el hielo. Muchas gracias por tu intervención, ha estado muy interesante y creo que nos ha dado mucho para pensar. Y quería decirte una cosa, bueno, una pregunta, que cuando hablas de pasar de la dependencia del Estado a la dependencia del mercado, para mí los 3 pilares fundamentales son sanidad, educación, bueno, aparte de otros, y pensiones. Es, por ejemplo, toda esa batalla de anuncios de las casas privadas de salud, que nos están dando y sin querer nos están llevando a la privatización, tanto en pensiones y en todo, y ahí yo me cuestiono, ¿no será que una parte de la sociedad que antes nos hemos movido tanto, hoy, más que criticar, necesitaríamos defender lo público? Defenderlo.
Eso por un lado. Y por otro lado voy a hablar de la autoayuda. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo la encontré cuando me detectaron un melanoma, me tenían que operar, y una amiga me regaló un libro de autoayuda. Yo reconozco que en ese mundo hay mucha basura, como en toda la literatura y en todos los mundos, pero que por otra parte creo que es un mundo que te ayuda mucho a gestionar mejor las situaciones que te enfrentas en tu vida. Y hablo desde la relación familiar, de pareja, con hijos, sociales, en el trabajo, en todos los campos. Entonces, que yo creo que es un tema que para mí hay que tratarlo un poco con cierto respeto, ¿no? Y ya reconozco que hay mucha basura, pero hay otra parte que yo creo que soy mucho mejor persona, mucho mejor mujer, compañera y de todo, desde que conozco algunos de esos aspectos, que antes de conocerlos, lo tengo que reconocer, aparte de que me ayudó en aquel momento muchísimo. Entonces, que te ayuda mucho a gestionar, y por eso no me creo más individualista, ni mucho menos. Pienso que socialmente estoy tan comprometida como quiero estar, ¿no? Conscientemente. Muchas gracias. ¿Más preguntas? A mí me ha gustado, Paco, que has tocado tres cosas que yo creo que son bastante claves, pero que una cosa que nos suele pasar es que no tenemos la medicina para darles la vuelta, para devolver la pelota, ¿no? Una es el tema de la culpabilización de la crisis. A mí me parece que es ya el sumo, porque nos lleva ya a la autocensura, a una situación que te inhabilita como para poder protestar o como para poder proponer, ¿no? Me parece que es un tema fundamental y que es muy grave. Luego otro que va muy en la línea, que es el dominio del lenguaje. Los americanos, no me he acordado del título del libro ese del elefante y tal, y no sé qué. George Lakoff. De Lakoff, que es... No pienses en un elefante. No pienses en un elefante y te puedes pensar en el puñetero elefante. que es buenísimo, ¿no? Yo creo que ahí, y yo sí que coincido que el fenómeno de Podemos, yo creo que precisamente una de las cosas que ha hecho ha sido recuperar parte del lenguaje o reinventar el lenguaje que estaba robado, porque ahora, por ejemplo, que estamos en campaña, ¿no? Y vas a entrevistas y tal, y, joder, todo el mundo habla de lo mismo, da igual quién seas, todo el mundo habla de transparencia, todo el mundo habla de honestidad, todo el mundo, da igual el histórico que hayan tenido, que te han robado los términos que se supone que tú tenías que defender. Y entonces te deja en un terreno muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay una batalla de largo plazo de tratar de quitar mitos. Comentábamos antes con Jesús, ¿no? Joder, la izquierda no puede gestionar, pues igual puede gestionar igual mejor, seguramente, que quienes han estado llevándoselas, ¿no? Dobladas, no sé. Y luego, uno último, que era por poner un ejemplo algo que has dicho, el hueco que deja lo público lo está llenando el tercer sector. Nos encontramos con situaciones paradójicas de que servicios sociales nos derivan al tercer sector porque no tienen posibilidad. A ver si vosotros podéis. Vosotros sois trabajadores sociales. No, pero es que es como el mundo al revés. Somos el tercer sector. Somos del tercer sector. Resulta que servicios sociales nos deriva a gente que nosotros lo que teníamos que hacer era detectar situaciones muy conflictivas y derivarlas, que lo hacemos. Pero es que luego viene una derivación de vuelta, ¿no? Porque lo público no llega. Pero un poquito más, porque aquí tela, Mira, ¿quieres, por favor, quieres? Bueno, yo un poco una pregunta, que va muy bien a lo que has dicho, creo que es una de las claves, o sea, en este caso es la privatización de lo social, pero son muchos los casos en los que nos hacen creer a una idea falsa y como, digamos, nos la creemos, pues entonces no nos movilizamos, ¿no? Yo creo que es, por lo menos a mí es lo que me ha gustado mucho en la presentación que le has dicho, y creo que eso no se dice porque quizá hay pruebas, hechos o otras propuestas que pueden hacer que sea de otra manera, pero creo que no llegan a la gente. Es decir, que a base de repetir una mentira se toma por verdad. Entonces, yo creo que hay un problema muy grave que hay, son los medios, la información. Al final la tiene el capital, al final tiene más capital, creo que tiene, bueno, está privatizado y puede manejar, y con eso llega a toda la población y es muy difícil que la gente se revele. Entonces, un poco la pregunta sería ¿qué se puede hacer frente a eso? Es decir, porque históricamente es muy complicado desde el principio de los siglos, cuando se decía pues, los negros eran culpables porque eran un poco desarrollados, o los judíos nos robaban dinero. Entonces, un poco ¿qué propondrías tú para que esos chivos expiatorios, para que no se utilicen? Porque es muy cómodo y parece que la sociedad entramos muy atrapo en eso y
Ana, y acabas, ¿vale? Si me dejas. No, si no, me calles. Has expuesto muy bien pues, toda la situación que está viniendo por el tema de la crisis, el aprovechamiento, toda la merma que tenemos a nivel de bienestar social, a nivel de educación, de sanidad y tal. Y luego, pues cómo está intentando el poder, pues en ese sentido, pues a nosotros aún encima autoculparnos, ¿no?, de esta situación. Entonces, pues recordando un poco a nivel histórico, pues yo vivo de una generación pues que el espíritu reivindicativo y social pues lo tenía como lo teníamos como muy adelante y bueno, yo creo que conseguíamos cosas, ¿no? Entonces, dentro de toda esa, por parte de los poderes que nos están influyendo, la pregunta, voy a centrarme, la pregunta, ¿cómo está afectando, por ejemplo, al sector joven esto, ¿no? Porque es que yo veo que hay, que no tienen, a nivel general, no lo estoy diciendo a nivel particular, ¿no? Si toda esta situación de que los poderes nos están autoculpabilizando a nosotros de que esto no puede ser, que esto es así porque es así, que la culpa la tenemos nosotros, al sector joven, ¿cómo le está afectando esto? Porque yo es que estoy viendo que hay una regresión, ¿no? Tengo esa sensación. Y también el sector de igualdad, que también está viendo una regresión importante. Yo no veo, por ejemplo, los movimientos a nivel de juventud, pues los movimientos estudiantiles que había hace tiempo. A nivel de la igualdad, pues estoy viendo lo mismo. O sea, todos esos derechos que estábamos consiguiendo de esa, pues vamos a decir, menos desigualdad, pues yo creo que se está ensanchando esa fractura de desigualdad. Por ejemplo, a nivel de la violencia de género, se está aumentando potencialmente y supuestamente pues hay leyes de igualdades, hay una serie de infraestructura y sin embargo se está reproduciendo, no solo se está reproduciendo igual, sino que está creciendo, ¿no? Entonces, todo esto, la idea es decir, ¿cómo podemos frenar? Cuanto menos frenar, ¿no?, al respecto. Si todo esto que estás, como no has mencionado nada de esto, yo creo que irá todo englobado dentro de todo el planteamiento. Bueno, entonces, mucho tomate, para 8 minutos, igual venimos mañana a la misma hora. Haz lo que puedas. Sí, pues mira lo que puedas. Que seguro que nos hemos quedado un montón de gente también con más cosas. Y si es que hay más cosas. Hay temas que darían por la chática también. No sé, respecto a la autoayuda. Yo igual te pido perdón si te has sentido molesta. Igual, de verdad. Pero yo también conozco mucha gente y más os voy a decir. Yo hace poco perdí a una de mis mejores amigas con un cáncer. Tenía 40 años. Hizo lo que pudo, bueno, hizo de todo. Hicimos de todo. Entre ella, nosotros, los amigos, hicimos de todo. Desde probar medicinas alternativas hasta de todo lo que os podáis imaginar. Y ella posiblemente se murió pensando que había aprendido mucho de eso. Y ella lo decía, yo lo interpreté de otra manera. Yo lo que interpreté fue que era su manera de pelear. Es decir, ante esa adversidad que tú te ves y que ves la muerte que te está pisando los talones, esa es tu pelea. Y cada uno elige una manera de pelear contra eso. Y esa es la pelea que yo creo que hay que respetar y esa es la pelea válida. Es decir, si tú, el libro de autoayuda o los libros que tú hayas leído te han servido, eso vale. Pero cuando esto lo conviertes en un paradigma de resolución del conflicto y de los problemas sociales, es lo que yo digo, que nos están tomando el pelo. Es lo que digo. Respecto a la dependencia, bueno, por ir un poco, por responder a cada uno un poco, ¿no? Yo creo que lo que has comentado no tiene más comentario porque lo has expuesto casi a modo de exposición y no tendría mucho que responderte, me ha parecido interesante. Respecto a qué se puede hacer, ¿quién decía lo que se puede hacer? Yo no sé qué se puede hacer. Realmente, de verdad, yo creo que incluso esto también de la necesidad de tener siempre una respuesta,
forma parte también de la dominación. Es decir, ¿por qué siempre hay que tener una respuesta? Posiblemente las respuestas a veces vienen cuando menos te lo esperas. ¿Quién iba a pensar, y vuelvo a insistir en lo de Podemos porque es muy recurrente, porque han cambiado muchas cosas? ¿Quién iba a pensar que hace 7 años, 10 meses, al PP lo iban a poner contra las cuerdas? Nada, nadie hubiera imaginado. Pero es que posiblemente no es que Podemos lo haya puesto contra las cuerdas, es que han pasado muchas cosas alrededor que no nos podíamos ni imaginar que podían ocurrir. Pues desde nombrar cosas, identificar, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, que puede haber pistas muy técnicas para que cambien las cosas, pero de ahí a que cambien, yo creo que la historia tiene sus propias dinámicas y se gestiona a veces, y no tenemos por qué tener el control de todas las soluciones. Yo creo que incluso ese concepto de tener para toda la solución también forma parte de, ¿no? Y luego el sector joven, un poco lo que comentabas. Evidentemente la igualdad, en materia de igualdad y de violencia de género, vamos para atrás. O sea, eso es una realidad, pues porque se está poniendo el foco en otro sitio. Cuando tú enfocas la sociedad y le pones el foco en invertir pasta en determinadas cuestiones y en quitar de otros sitios, pues eso se queda cojo, se queda vacío. Y luego yo creo que es muy importante. Ha habido unos años en los cuales la violencia contra las mujeres era un tema sagrado. Es decir, esto no se toca. Yo creo que nos hemos relajado. A nivel ideológico hay un relajamiento, porque hemos puesto el interés en otro sitio y las preocupaciones están en otro lado. Y eso pasa a ser secundario. Pero bueno, ¿cómo vas a plantearte ahora lo de la defensa y la igualdad de género? Vamos a primero a igualarnos los que no tenemos empleo. Ya llegará eso. Entonces, hay un desplazamiento de intereses muy buscado y muy orquestado por el poder y el discurso hegemónico que hace que eso pierda entidad. Y si pierde entidad, es decir, lo que no nombras no existe. Tú tienes que nombrar. Si tú vas nombrando, las cosas se van haciendo, se van hinchando y van teniendo consistencia, van teniendo presencia en lo público, en lo político. Pero si no nombras, va desapareciendo, hasta el punto que, claro, no hay. Y los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes... es que hay jóvenes y jóvenes. Yo a la gente que tengo en clase tienen 21 años. Pues yo pongo esto en clase y lo último que me han dicho es que soy un populista. Me dicen, solo te falta la coleta. Tú eres un populista, y eres un tal, eres un cual. Porque la gente de ahora, pues, son muy explosivos, ¿no? Pero son absolutamente conservadores, muy conservadores en la universidad pública, en estas materias. Pero chavala, hasta que una dice, oye, una que es así muy avispada, que además es árabe, que nació aquí ya, y dice, es de aquí, origen árabe, es de aquí, y dice, pero oye, ¿qué carrera estamos estudiando? Pues que parece que estamos haciendo economía, pero ¿dónde estáis viviendo? Ella dice, ¿dónde estáis viviendo? Y claro, me doy cuenta y digo, joder, 21 años, llevamos 8 de crisis, luego son los hijos de la crisis. Les dije, ¿cuántos de vuestros padres y vuestras madres están en paro? Levantó la mitad. ¿Cuántas de estos padres y estas madres llevan más de 4 años en paro? Y se vayan levantando la mitad de la mitad. Digo, pues ya está. Son los hijos de la crisis que se han comido toda la crisis, todo el discurso, y a sus padres oyendo y diciéndoles durante los 8 años, los últimos 8 años, pues las maldades de las crisis o lo que sea. Este discurso del populista. Pero perdona, ¿tú crees, no sé si Ana María va por ahí, ¿tú crees que ellos perciben un futuro o es que no...? No perciben futuro. No, yo los que conozco, sé que luego hay gente... Sí, en trabajo social, además. Sí, no perciben futuro y les digo, ¿creéis que vas a trabajar de esto? No. No perciben. No. Se conforman. Se conforman. Tú ibas también con el tema de la violencia de género, imagino que a pesar de tener una juventud muchísimo más inteligente, si no en estos aspectos, pues no avanza nada. Con el tema de género, por ejemplo, el tema de la igualdad, ¿no? Ahí, sí, es una juventud, pero lo que dices, una juventud conservadora. Pues es más individualista, porque si le tocas casas, Va ligado.
y esto lo hemos notado en la universidad en los últimos 4 o 5 años. Hay un tema que los tenemos que ir. Ya. Tocaremos el